La inteligencia artificial comenzó en la década de 1960, desde sus inicios enfocándose en la resolución de problemas y juegos simples. En sus primeras etapas, los sistemas de IA eran rudimentarios, dependientes de reglas y programación explícita. Durante las décadas de 1980 y 1990, hubo un auge en las redes neuronales, pero los progresos eran limitados y la inversión disminuyó. Hoy, la IA utiliza grandes conjuntos de datos y aprendizaje automático, evolucionando rápidamente en áreas como visión por computadora y procesamiento de lenguaje natural. Estamos en una nueva era, donde la inteligencia artificial está presente en nuestra vida diaria, desde asistentes virtuales hasta automóviles autónomos. La inteligencia artificial comenzó en la década de 1960, desde sus inicios enfocándose en la resolución de problemas y juegos simples. En sus primeras etapas, los sistemas de IA eran rudimentarios, dependientes de reglas y programación explícita. Durante las décadas de 1980 y 1990, hubo un auge en las redes neuronales, pero los progresos eran limitados y la inversión disminuyó. Hoy, la IA utiliza grandes conjuntos de datos y aprendizaje automático, evolucionando rápidamente en áreas como visión por computadora y procesamiento de lenguaje natural. Estamos en una nueva era, donde la inteligencia artificial está presente en nuestra vida diaria, desde asistentes virtuales hasta automóviles autónomos. Es muy probable que recientemente escuches hablar sobre cámaras de teléfono móvil potencializadas por inteligencia artificial, textos, asistentes de voz potencializados por inteligencia artificial, pero todos los productos que vemos hoy han pasado a través de una larga historia con muchos éxitos y fracasos dentro de esta área de la inteligencia artificial. Justamente en esta imagen, que es una ilustración compartida por la empresa NVIDIA para compartir un poco sobre sus nuevos equipos y el hardware para hacer todo lo que es la computación paralela, para trabajar con redes neuronales artificiales, nos muestra una línea de tiempo para hablar de la inteligencia artificial. Y nos remontamos a los años 1950, 1960, donde se hablaba sobre hacer máquinas inteligentes. Específicamente hablemos de 1956, cuando en una conferencia, pues ahí personas de ciencias de computación, de informática, de matemáticas, se reunían. Un personaje, John McCarthy, puso el término Artificial Intelligence o inteligencia artificial. Y desde entonces se ha buscado eso, hacer un tipo de una inteligencia artificial, una inteligencia bastante parecida a la que tenemos los humanos, que obviamente abarca muchas cosas, desde entender los audios, las imágenes, desde aprender, razonar y demás. Obviamente durante este desarrollo ha habido un tiempo o varios momentos llamados el invierno de la inteligencia artificial. Por ejemplo, entre los años 70 y 80, cuando los avances pues no eran tan significativos y tampoco progresaban como querían los científicos en ese momento. Pero ya podemos ver en el gráfico también desde los 80, cuando hablamos ya de grandes conjuntos de datos y se habla de la idea de hacer que las máquinas aprendan, pues hablamos del aprendizaje automático o bien conocido Machine Learning. Poder hacer que las máquinas empiecen a aprender de los diferentes conjuntos de los datos. Y obviamente dentro de todos estos algoritmos, métodos que existen para hacer este tipo de aprendizaje, se desarrolla bastante el de las redes neuronales artificiales. Obviamente basado en lo que son nuestras redes neuronales biológicas, cómo funciona una neurona, cómo transmite la información cómo se transmite la información entre todas estas redes de neuronas y pues qué buena inspiración para desarrollar esto a un nivel artificial, pero que se ha ido desarrollando mucho más hasta denominarse este aprendizaje profundo o deep learning, que es con lo que hoy podemos ver justamente esas aplicaciones de visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural y demás. Además, nótese un poco en esta línea del tiempo,
algo muy importante sobre el conocimiento. ¿Quiénes tenían acceso a conocer, entender qué era la inteligencia artificial y cómo funcionaba? Imaginemos para 1950, pues 1970, pues necesariamente hacer una maestría, un doctorado, un postdoctorado, estar en las universidades donde hay computadoras, donde hay personas que están llevando adelante estos estudios. Pero hoy en día, 2021, qué interesante que podemos aprender sobre estos temas desde la comodidad de nuestra casa. Investigar lo más que podemos, acceder incluso al conocimiento impartido por universidades internacionales desde la Internet y pues por ese lado nosotros también aprender qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Entonces, el primer punto, el tema del conocimiento. Segundo punto, algo muy importante que he mencionado cuando hablamos del machine learning, los datos. Otra vez, imaginemos en los 60, 70, pues cómo era el almacenamiento de información, dónde estaban los datos. Incluso adelantándonos un poco más a los 90, pensar que las computadoras pues eran esas máquinas gigantes que cabía una en una habitación y que había pocas personas que sabían utilizarla. Podemos ver hoy, igual ya desde la web 2.0 y las redes sociales y todo lo que existe, pues que se genera tantos datos cada segundo y que esto obviamente grandes volúmenes de datos nos están permitiendo generar este tipo de conjuntos de datos, base del conocimiento para que las máquinas también puedan aprender. Y tercer punto, el poder computacional. Otra vez volvamos a esas épocas de los 60, 70, 80 y pensar en esas computadoras que eran gigantes, una computadora en una habitación. Imagínense cuánto espacio de memoria tenían en ese momento esas computadoras y cuánto podían procesar también. A diferencia de hoy que pues tenemos aparte los CPUs, un gran conjunto de CPUs, obviamente GPU, que es justamente la imagen que aquí nos comparte NVIDIA. Tenemos los TPUs, Tensor Processor Unit, y también todo este procesamiento en la nube. Si es que tú no tienes suficiente capacidad de computación en tu propia computadora, laptop, pues puedes utilizar la nube. Y hay bastantes herramientas que nos sirven desde Google Cloud, Google Colab, también tiene Microsoft, también tiene AWS y demás. Pero aquí los 3 puntos importantes que han influido bastante en lo que es todo este desarrollo de la inteligencia artificial. 1, el conocimiento. 2, los datos, la gran importancia de los datos. Y 3, el poder computacional. Aprendamos más de inteligencia artificial. Este ha sido solamente el inicio, conociendo la historia. Hasta el próximo video. En nuestra primera clase, hoy vamos a tener una introducción a lo que es inteligencia artificial. De paso voy a comentarles también de qué se trata la materia. Esta es la primera parte de inteligencia artificial, donde básicamente vamos a ir viendo conceptos desde los inicios de la inteligencia artificial. Entonces vamos a tener una línea de tiempo desde los inicios, que más o menos es la época del 1950 más o menos. Y ahí empieza la línea de tiempo, ¿ok? Entonces, desde el año 1950 hasta nuestros días, la inteligencia artificial ha ido evolucionando. Entonces vamos a ir viendo eso. Aparte de eso, voy a hacer aquí una gráfica. Podemos dividir la inteligencia artificial tradicional, voy a llamarle con una T, y luego vamos a colocar una gráfica donde básicamente tenemos dos ramas, ¿ok? Acá continúa la inteligencia artificial tradicional y aquí vamos a llamarle inteligencia artificial moderna, ¿ok? Con una M le vamos a llamar, ¿ok?
Entonces aquí se divide en dos campos, que es la que actualmente tenemos, ¿ok? Básicamente, desde que se crearon las computadoras, siempre se tuvo la idea de que las computadoras no solo son simples máquinas de poder hacer cálculos como una calculadora, sino siempre estaba en la mente de los visionarios que las computadoras pudieran tener las mismas capacidades o capacidades superiores a las del hombre. Y de ahí entonces se empezaron a crear nuevos términos, nuevas herramientas, nuevos programas, con la idea de que no son simplemente herramientas, sino que son básicamente elementos que van a mejorar o se van a parecer a lo que es la capacidad intelectual del hombre. Por eso aquí tenemos la imagen de un cerebro que básicamente tiene la misma inteligencia de un hombre. Entonces, eso es lo que se pretende con la inteligencia artificial. Que tengan las mismas capacidades de una persona o superior. Evidentemente, en la época del 1950, eso era ciencia ficción. De hecho, el cine y la televisión siempre han indicado ese camino de ciencia ficción, de que las máquinas van a llegar a dominar al mundo o que las máquinas son superiores al hombre. ¿Okay? De hecho, eso es gradual. Hoy en día todavía existe una brecha entre ciertas capacidades que tiene el hombre y ciertas capacidades que tenemos a nivel de hardware y a nivel de software. ¿Ok? Entonces, lo importante es describir esta línea de tiempo y tratar de entender un poco cómo fue evolucionando esa inteligencia artificial. ¿Ok? Y básicamente podemos dibujar aquí, donde tuvo momentos de gloria y momentos difíciles, que le llaman el invierno de la inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, hay épocas muy buenas, muy positivas y épocas negativas en el crecimiento o evolución de la inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, vamos a ir viendo eso en el transcurso del semestre. ¿Cuáles son esas herramientas que básicamente pensaron y corresponde a la inteligencia artificial tradicional? ¿Ok? Que son los lenguajes tradicionales, cuando fue evolucionando a partir de ese concepto que se crearon de las máquinas, ¿ok? Que no eran solo simples computadoras, sino que las computadoras tendrían ciertas capacidades humanas. Exceptuando eso, vamos a ver la evolución de ciertas herramientas o ciertos lenguajes. Ok, lo que quiero decir aquí es que básicamente antes se apoyaban en ciertas capacidades que tenía el hombre, que básicamente son la psicología, la filosofía, de ese estilo de pensamiento lógico, matemático, ¿ok? Se agarraron los creadores de la inteligencia artificial y fueron evolucionando ciertas herramientas, ¿ok? Entonces esas herramientas siguen el estilo lógico matemático, que básicamente corresponde a esto que llamamos inteligencia artificial tradicional. Si se ven el dibujo, básicamente la primera temporada, básicamente hasta 1980, 1990, y mediados, principios de los 2000, básicamente dominaba la inteligencia artificial tradicional. ¿Ok? Y a partir de ahí vemos que existe una ruptura de lo que es inteligencia artificial tradicional y se crea una que vamos a llamar moderna. ¿Ok? A falta de un nombre propio, le vamos a llamar moderna. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una divergencia y se crean dos ramas de inteligencia artificial.
Entonces tenemos que la primera rama corresponde a herramientas lógicas, matemáticas, y se explota mucho la psicología, la filosofía y otras ramas que básicamente hacen al pensamiento. Entonces, esa es la tendencia. Y luego empiezan a haber algoritmos, específicamente los de inteligencia artificial moderna, que corresponden a las redes neuronales. Entonces, con las redes neuronales y otros tipos de algoritmos, empiezan a hacer esa divergencia entre la tradicional y la moderna. ¿Ok? Pero como tuvo ciertos periodos positivos y negativos, también le tocó al tema de las redes neuronales pasar por el invierno de la inteligencia artificial. Entonces también tuvo épocas de crecimiento como épocas de estancamiento. ¿Ok? De hecho, vamos a ir viendo que se llama perceptrón a una sola neurona de las redes neuronales cuando vayamos avanzando el curso. Aquí vamos a ver redes neuronales también y vamos a ver también desde el punto de vista lógico matemático. Es decir, que dentro del curso vamos a ver las dos tendencias de la inteligencia artificial. Vamos a ver la tradicional y cuáles son las herramientas y cómo se programaba eso. Y vamos a ver la moderna y vamos a ver qué herramientas tenemos y cómo se programa en eso. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo la parte teórica y también la parte práctica de cómo se desarrolla cada una de esas tendencias. ¿Ok? Y bueno, entonces tenemos eso. A la par que existió el tema de software también, la parte de hardware fue acompañando, pero un poco más lento. Eh, de hecho, el pensamiento y los lenguajes fueron avanzando raudamente y las computadoras y las herramientas fueron evolucionando más lentamente. Ahí también aparecieron la robótica, que está metido dentro de la inteligencia artificial. Es decir, que tenemos una parte de software y otra de hardware. La parte de hardware, aparte de las máquinas mismas y las computadoras mismas, en- también ha crecido la robótica, ¿ok? Y la robótica más o menos en 1980, más o menos aquí, tuvo su invierno, ¿ok? Entonces, los dos tuvieron invierno en 1980 más o menos, donde se llegaron a estancar tanto la parte de hardware como de software. Existió proyectos más académicos, ¿ok? Pero no existía tanta inversión para poder llevarlo a flote estos proyectos, sino siempre se quedaron dentro del ambiente académico, dentro de las universidades. Y ciertas empresas que desarrollaban tanto inteligencia artificial a nivel de software como inteligencia artificial a nivel de robótica. ¿Ok? Pero el que primero se estancó ya fue evidentemente el tema de la robótica, porque no existía tanta tecnología para producir máquinas con capacidades de movimiento y capacidades de pensamiento parecidas a las del hombre. ¿Ok? Entonces, el que primero se estancó fue la robótica. Y recién, cuando, em, cuando la parte de software tuvo un incremento positivo, entonces ahí también em, la robótica empezó de vuelta a crecer, ¿ok? Pero básicamente desde 1980 hasta cerca del año 2000, entonces la robótica casi desapareció. Y recién desde el año de 2000 para arriba, cuando la parte de software, la robótica a nivel de software o la inteligencia artificial a nivel de software fue avanzando, entonces se retomaron muchos de los proyectos que tengan que ver con robótica, ¿ok? Entonces, esa es más o menos la cronología, ¿ok? Les pido, por ejemplo, si pueden ver la cronología, hay varios materiales que les va a mostrar la cronología y pueden ver en esa cronología y pueden describir dentro de la plataforma, ¿ok? Eh,
e incluir esa cronología más bien para que puedan tener una visión de la evolución y también de los que son los puntos de crecimiento y los puntos de estancamiento o de invierno de la inteligencia artificial. ¿Okay? Pueden encontrar diferentes timelines o diferentes líneas de tiempo dentro de ese trabajo. ¿Okay? Entonces, les dejo eso para que puedan averiguar. ¿Okay? Entonces, corresponde a eso. De hecho, yo voy a retomar la otra clase y les voy a mostrar el timeline. ¿Okay? Pero por de pronto les dejo como para que investiguen un poco sobre la línea de tiempo y plasmen eso dentro de la plataforma. ¿Okay? No tiene todavía puntajes en tanto lo que escriban en el foro como en el trabajo de lo que tienen que incluir, pero más bien sirve como para poder entrar de lleno en la materia. Entonces es una práctica que pueden hacer. No tiene puntaje como les dije, pero es una práctica que sería interesante se pueda desarrollar dentro de la semana que nos compete. ¿Okay? Entonces la idea de esta clase es mostrar un poco de esa línea de tiempo y dentro de la materia ir encarando entonces las herramientas de la inteligencia artificial tradicional y las que le vamos a llamar modernas. ¿Okay? Vamos a ir viendo eso. ¿Okay? Voy a ir avanzando con la explicación. ¿Okay? Entonces lo que se pretende es tener básicamente o emular con la inteligencia artificial las capacidades del hombre. ¿Okay? Y se han siempre fijado en el cerebro humano, ¿okay? Como una de las capacidades o el motor de toda la inteligencia. ¿Okay? Entonces, siempre decimos nuestro corazón es nuestra parte sentimental y nuestro cerebro es la parte fría, la parte de cálculo, la parte donde básicamente pensamos, ¿okay? La parte que dirige nuestro cuerpo, es el director básicamente de orquesta, pero solo el director de orquesta no va a poder hacer nada, necesita información para poder procesar y generar movimiento, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver entonces que el cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano y lo es así, o sea, es y no es, porque evidentemente cada órgano dentro del cuerpo humano cumple una función esencial, pero quien dirige el comportamiento de la mayoría de los órganos del cuerpo humano básicamente es el cerebro. ¿Okay? Si nuestro cerebro empieza a funcionar mal, entonces hace que también nuestra parte motriz se vea afectada, nuestra parte de razonamiento también, y también afecta a los órganos en sí. ¿Okay? Entonces, el cerebro sí tiene una función de coordinación dentro de nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces, el cerebro es el órgano más importante del cuerpo. Establece la forma como percibimos las imágenes, el sonido, los olores, los sabores y el tacto. Nos permite almacenar recuerdos, experimentar emociones. Sin él seríamos organismos primitivos, por lo tanto el cerebro es, en definitiva, lo que nos da esa inteligencia. Durante décadas hemos soñado con construir máquinas inteligentes, asistentes robotizados, coches autotripulados o autónomos y microscopios inteligentes, entre otras cosas que hemos idealizado de la inteligencia artificial. Entonces, etcétera, 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 de lo que nosotros esperamos que cumplan las máquinas. Nuestro sueño es básicamente tener máquinas que tengan capacidades mayores a las que tiene el ser humano. De hecho, ya tenemos un gran avance con la inteligencia artificial
generativa, ¿ok? Entonces la inteligencia artificial generativa, como vemos que existen muchas herramientas, tienen capacidades dentro de ciertas áreas mayores a las del hombre. Por ejemplo, puede procesar mayor cantidad de información en menor tiempo que que la de un humano. Entonces, eso ya es un aporte más que importante que nos están dando eh, tanto la robótica como la inteligencia artificial, ese poder de cálculo que es mucho más rápido que lo que puede generar un hombre. De hecho, los humanos sí podemos acumular cierta cantidad de información, pero tenemos la limitante del acceso a esa información. Básicamente nuestro cerebro registra cierta cantidad de información en todo el periodo de aprendizaje de las personas, ¿ok? Pero generalmente solo tenemos acceso a, a las informaciones más recientes, ¿ok? Entonces, si queremos hurgar en informaciones más profundas, ¿ok? Entonces de un periodo de tiempo más largo, entonces el cerebro humano le cuesta todavía poder extraer esa información que ya tiene periodos de tiempo de almacenamiento dentro del cerebro. Entonces aquí podemos suponer que tenemos varias capas y para acceder a una capa más interior, entonces el cerebro humano tiene que hacer un mayor esfuerzo para quitarlo a la superficie, ¿ok? Entonces las computadoras no tienen ese problema. Básicamente todo está ahí disponible y de fácil acceso, ¿ok? Entonces pueden proveernos informaciones tanto de nuestro conocimiento interno como de un conocimiento que no estamos apropiados todavía. Entonces ahí la inteligencia artificial generativa nos lleva a las de ganar, ¿ok? Pero ¿dónde estamos ganando todavía? Es que la capacidad de un humano es siempre superior a la de una máquina. Entonces nuestras respuestas a ciertos eventos son mucho más rápidos, ¿ok? Y como pueden ver, siempre lo que está marcado en negritas en cualquiera de las herramientas de inteligencia artificial generativa es que, como pueden ver, la herramienta de inteligencia artificial generativa marcan que se puede equivocar. O sea que sigue siendo la mejor máquina, la mejor maquinaria, la de un humano, ¿ok? Cierta que se puede equivocar, pero tiene una capacidad de análisis mayor que una máquina, ¿ok? Entonces, todavía tenemos esa ventaja, ¿ok? Hasta cuando no sabemos, de acuerdo a la evolución que vaya adquiriendo los hardware y también los software, ¿ok? Y cada día que existan nuevos algoritmos que vayan mejorando, ¿ok? De hecho, esta inteligencia artificial generativa, las más modernas, permiten hilar diferentes tipos de, de conversaciones. En tiempos iniciales que existían estas inteligencias artificiales generativas, básicamente se olvidaban de una conversación antigua. Y hoy en día está más interactivo y puede recordar informaciones que ya habíamos consultado. Inclusive saben nuestros nombres, saben qué tipo de preguntas hacemos, saben, o sea que ellos es como que están indagando de acuerdo al tipo de preguntas que hacemos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra función, cuáles son nuestros intereses. Entonces hay una mayor interacción de acuerdo al tipo de preguntas que vayamos haciendo, ¿ok? Entonces existe una relación hoy en día que nos provee esta inteligencia artificial generativa que en realidad del momento nos sirve porque básicamente podemos ir evolucionando con informaciones que queremos aprender en el tiempo. Entonces esta semana consulto cierta información, en la próxima semana se realiza una consulta del mismo tema y así vamos evolucionando, ¿ok? Y lo más importante es que esta inteligencia artificial generativa va registrando cada una de nuestras preguntas y va recordando. Antes no lo hacía de esa forma,
era más primitivo, solamente tendríamos que reformular otra vez las preguntas, iniciar toda la conversación de vuelta para ir indagando sobre un tema. Entonces hoy en día ustedes abren de vuelta la herramienta, vuelven a consultar, inclusive pueden abrir temas distintos y relacionados entre sí, y la herramienta va a tomar lo mejor de cada parte y les va a dar una respuesta más acertada a lo que ustedes están necesitando. ¿Ok? Entonces, por ahí vienen los avances que tenemos de inteligencia artificial generativa. ¿Ok? Y bueno, entonces la idea es siempre construir máquinas inteligentes mediante los algoritmos complejos que pueden emular la capacidad que tiene el cerebro en procesar esa información. Como pueden ver aquí, estos son los elementos que tenemos del sentido del gusto, del tacto, de la vista, de los oídos y del olfato. ¿Ok? Son nuestros 6 sentidos que básicamente, o 5 sentidos que pueden procesar tanto los animales como el hombre. ¿Ok? Y esa información va directa al cerebro. ¿Ok? Lo que les quiero decir es que de nada sirve tener una máquina como el cerebro que puede procesar miles de informaciones si no existen los sensores. Entonces los sensores son los elementos por los cuales se adquiere esa información. En el caso de las personas, los sensores corresponden a cada uno de estos sentidos. ¿Ok? Entonces, a través de la lengua tenemos el sentido del gusto, a través de la piel o de la parte sensible en sí tenemos el sentido del tacto. A través de los ojos adquirimos información de la vista, a través de los oídos adquirimos información de sonidos. ¿Ok? Y a través de la nariz, de la parte olfativa, entonces adquirimos esa información. Esa información de los sensores humanos viaja por una red neuronal, por una red de neuronas hasta el cerebro. Entonces aquí marco básicamente un camino que se conecta todo al cerebro. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los sensores. Entonces, sensores, sentido. ¿Ok? Entonces, para el caso de un ser vivo son sus sentidos. ¿Ok? Para el caso de las máquinas son sus sensores. ¿Ok? Son sus sensores. ¿Ok? Bueno, entonces a través de los sensores y a través de un canal de comunicación que llega directamente desde los sentidos hasta el cerebro. Es lo mismo que un sistema de cómputos. ¿Ok? ¿Cuáles serían, por ejemplo, de una computadora tradicional, sus sentidos? Si tiene pantalla táctil, es evidentemente su pantalla táctil, y eso tiene un canal de comunicación hasta el procesador. ¿Ok? Su cerebro electrónico. ¿Ok? La misma cosa por el teclado. ¿Ok? O el ratón o lo que fuere, un sistema de comunicaciones por voz. ¿Ok? Entonces tenemos siempre, esta es nuestra persona. ¿Ok? Esta es nuestra persona. ¿Ok? Y recibe información a través de los sensores y luego pasa algo en su cerebro. ¿Ok? Y toma una decisión. Toda la información se procesa, se calcula y quita en el medio ambiente una reacción. Entonces hay una entrada, un proceso y una salida siempre. Entonces los sensores son las entradas de esa información
ese proceso ocurre en el cerebro y genera una salida que se denomina actuación, ¿ok? Actúa en su medio ambiente, ¿ok? Entonces, eso es lo que ocurre tanto a nivel de máquina, ¿ok? A nivel de robótica y a nivel de inteligencia artificial de software. Recibe información a través de los sensores, los procesa y actúa en su medio ambiente, ¿ok? Eso es algo que vamos a ir viendo también, pero aquí ya estamos entendiendo el porqué, ¿ok? Bueno, para entender eso entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Pueden haber varias definiciones. Aquí tomamos dos. Entonces, vamos a ver, definir el concepto de inteligencia artificial no es nada fácil, evidentemente, porque están muchas ramas de la inteligencia o de nuestros conocimientos. Y desde cualquier punto de vista que vamos a tomar, si tomamos, por ejemplo, desde el punto de vista robótico, desde el punto de vista informático, en este caso, tenemos la definición desde el punto de vista informático, ¿ok? Entonces la inteligencia artificial es el estudio de la informática centrándose en el desarrollo de software o máquinas que exhiben inteligencia humana. Y nos pone básicamente en esta posición donde tenemos una inteligencia humana versus la inteligencia artificial, que puede ser tanto software o hardware, ¿ok? Software o hardware. Y aquí es una inteligencia humana. Entonces nos confronta con este otro tipo de inteligencia que se denomina inteligencia artificial. La inteligencia artificial básicamente es una emulación, va a emular lo que hace la inteligencia humana. ¿Ok? Entonces, al definir ese concepto, dice la inteligencia artificial es el estudio de la informática o de la robótica, centrándose en el desarrollo de software o hardware o máquinas que exhiben inteligencia humana o que básicamente pretende alcanzar ciertas capacidades humanas. ¿Cómo procesa acá? De repente todavía sigue siendo un misterio, aunque hay mucha gente eh, estudiosa que siempre trata de entender cómo es el proceso de que nosotros podamos tener ciertas capacidades y cómo funciona el cerebro. Siempre esto está en estudio y nosotros emulamos cómo se hace eso, pero a nivel de cálculos matemáticos, ¿ok? O ciertos algoritmos que se fabrican y que básicamente a veces son producto del azar, o sea que hay muchos algoritmos de azar dentro de los cálculos de inteligencia artificial o muchos cálculos de probabilidades, ¿ok? O muchos cálculos bastante complejos que hacen algoritmos de inteligencia artificial, ¿ok? Pero son simplemente cálculos. Cómo lo hace el cerebro humano es toda una ciencia y evidentemente todo es una ciencia como nosotros podemos crear ciertos algoritmos que hacen, que hacen de otra forma como llegar al pensamiento humano, ¿ok? Entonces tenemos diferentes caminos para llegar a un mismo objetivo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la inteligencia artificial? Los principales objetivos incluyen la deducción y el razonamiento. Aquí estamos dentro de la inteligencia artificial, como pueden ver, la tradicional, ¿ok? ¿Por qué? Porque habla de deducción y razonamiento. Habla de representación del conocimiento, habla de planificación, habla de procesamiento del lenguaje natural, habla del aprendizaje, la percepción, la capacidad de manipular y mover objetos. Aquí está mezclando tanto software y hardware. Entonces está mezclando la parte del cerebro en sí, del cerebro electrónico en sí, que es la deducción y el razonamiento, la representación de ese conocimiento, su planificación, el procesamiento del lenguaje natural. Y entre esta parte y esta parte
y estamos hablando de la parte de hardware o de robótica. Como el procesamiento natural es básicamente el procesamiento en sí de lo más básico, que es escribir en un texto y tratar de entender lo que se escribe tanto de entrada como salida. Entonces sería entender de texto a un razonamiento y de un razonamiento a texto. Entonces yo le escribo a la máquina y la máquina me responde. Eso sería esa interacción del lenguaje natural. En, en años más anteriores, en la época de los 60, 70, 80, básicamente esa interacción era simplemente texto que se enviaba a una computadora y la computadora respondía texto. ¿Ok? Pero después de los 80 básicamente empezaron a venir los sintetizadores, donde básicamente en la época de las primeras de las Apple, básicamente tanto la Apple como otras máquinas tenían pequeños sintetizadores que básicamente te respondían en un inglés o en un lenguaje ya más entendible, ¿ok? Hasta la evolución de lo que tenemos hoy del lenguaje natural, que es básicamente que una computadora sea tu asistente virtual, que básicamente te pregunta y te responde, ¿ok? De forma hablada, ¿ok? O de las características que tenemos hoy de la inteligencia artificial, que pueden clonar inclusive tu voz o pueden generar propias voces. Entonces esa interacción del lenguaje natural fue avanzando, de tener herramientas de traducción de texto mucho más avanzadas y poder prácticamente manejar varios idiomas, ¿ok? Entonces esa capacidad del lenguaje natural está incrementada, de poder entender lo que vos estás pidiendo, como si fuera que te habla una computadora y te responde una computadora, pero en realidad vamos a pensar que tiene las mismas capacidades de un humano, es como si fuera que estamos interactuando con un humano, ¿ok? De hecho, hay muchos chatbots que tienen super capacidades que básicamente no van a detectar si con quien están conversando es una persona o es una computadora, ¿ok? Hay asistentes virtuales que tienen las mismas características de una persona. Hay básicamente secretarias virtuales, como podemos llamarle. También hay periodistas, básicamente virtuales, con los cuales te transmiten en forma de imagen como si fuera un periodista normal y está relatando básicamente sucesos como si fuera una persona. Entonces, la inteligencia artificial está tomando muchas de las características que ya hoy en día pertenecen a una persona y dentro de poco ya no vamos a poder detectar cuándo es una persona o cuándo es una inteligencia artificial. De hecho, si se dan cuenta, muchos de los videos que consideramos memes, básicamente le vemos a personajes como presidentes de la República o personas conocidas, básicamente tener así el aspecto de esas mismas personas, inclusive clonan sus voces, ¿ok? Y básicamente el mismo lenguaje que esa persona está emitiendo, básicamente ya no podemos detectar casi si corresponde a una inteligencia artificial o corresponde a una persona. ¿Ok? Entonces, esa diferenciación cada día se ve menos visible. ¿Ok? Entonces, hay una evolución dentro del lenguaje natural, ¿ok? Y también dentro del aprendizaje, que básicamente son las redes neuronales, que ya corresponden a la inteligencia artificial moderna, ¿ok? Y esta parte de percepción siempre corresponde a la robótica, ¿ok? Donde básicamente cómo percibe ese robot su medio ambiente. Y la capacidad de manipular y mover objetos también corresponde a la robótica. Ok, entonces hay una mezcla de inteligencia artificial tradicional con la moderna. Y el objetivo de la inteligencia artificial entonces es hacer lo que hace un humano. Inclusive tomar ciertas decisiones, pero eso todavía está a nivel humano. ¿Ok? Nada más que planificar y hacer una representación de cómo es ese conocimiento, la deducción y razonamiento. Estos tres básicamente corresponden a la inteligencia artificial tradicional. Está en un intermedio que corresponde al tradicional, pero también está con la moderna. ¿Ok?
El aprendizaje, la percepción y la capacidad corresponde tanto a la inteligencia artificial moderna ya, ¿ok? Y esto corresponde a la robótica, ¿ok? Estos dos, la percepción y la capacidad. Entonces, los objetivos a largo plazo incluyen el logro de la creatividad, la inteligencia social y la inteligencia general a nivel humano, ¿ok? Vamos a ver en otra clase, ¿ok? Donde básicamente los teóricos de aquella época se imaginaban cómo básicamente sería la interacción entre una máquina que se parece a un humano y en realidad un humano, ¿ok? Pero hoy en día eso ya es historia. Entonces se ha superado ese test que se llama test de Turing, donde básicamente se suponía que tenía las mismas características de un humano, que las máquinas iban a alcanzar eso y que cuando se alcance eso entonces se logra la inteligencia artificial, ¿ok? Bueno, ahora les voy a mostrar un video. Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que está familiar. Pero en 3, 2, 1, ¿sabrías definir qué es IA? Utilicemos la propia IA para definir el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial? La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar, y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. Pero el punto de partida real fue la conferencia de Dartmouth en el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado atrás incontables mitos para convertirse en algo mucho más cercano de lo que imaginamos. No hay robots en cada casa que permitan olvidar todos nuestros problemas domésticos o que nos hagan compañía. No hay un sistema complejo que domine nuestras vidas como imaginaron los autores de ciencia ficción. Bueno, con permiso de un pequeño aparato que te acompaña a todas partes. Sí. Ese móvil que abres decenas de veces al día contiene esa inteligencia artificial invisible que a veces somos incapaces de detectar y que está en la mayoría de los servicios que utilizamos. Las películas que nos recomiendan, los productos que nos ofertan, las noticias que llegan a nuestro móvil, la escapada que nos hará desconectar o no. Amazon, Google, Netflix, Facebook. Hasta ese recuadro amarillo que nos enfoca nuestras caras cuando nos hacemos un selfie. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿dónde no está la IA? El desarrollo de las grandes empresas tecnológicas ha acelerado un proceso que va a tener todavía un mayor impacto en nuestras vidas. Las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones, algo que será muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, pero aún son incapaces de aprender de manera asociativa, como hacemos los humanos. Un niño ve un perro y sabe reconocerlo rápidamente, mientras que una máquina lo reconoce después de ver millones de ejemplos de perros y de no perros. Si además queremos enseñarle que el dueño del perro es Juan, tendremos que empezar de nuevo con el entrenamiento. Los humanos somos capaces de marcar todos los resultados específicos en un conjunto más amplio. Reconocemos rápido al perro y a su dueño y los relacionamos. Los algoritmos son muy buenos en una cosa,
pero solo en esa cosa. Nosotros somos capaces de ver la panorámica, de asociar todos nuestros conocimientos. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Todavía queda mucho camino por delante, por lo que los expertos han acuñado unas siglas en inglés, FATE, que contiene cualidades que deben ir a la par con las investigaciones. Apunta. La F es Fairness, justicia. La tecnología tiene que ser justa y no discriminar. Tiene que haber garantías de que se trate con igualdad. La A es Accountability, responsabilidad. Tenemos que tener muy claro a quién se atribuye la responsabilidad de las consecuencias del uso de estos sistemas. La T es Transparency, transparencia. Es muy importante que sea legible y que se explique en términos no técnicos, que sea comprensible por un ciudadano o una ciudadana media. Entender cómo funcionan estos sistemas que se están creando, qué tipos de datos se están utilizando, cómo los están utilizando, etc. Y la E es Ethics, ética. Hay que asegurarse de que el uso y la aplicación de estos sistemas y su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de valores éticos y principios que como sociedad respetamos y aceptamos. Probablemente no te has planteado nada de esto, pero ¿sabes cuánto te queda para llegar al trabajo? El teléfono nos lo dice sin que le hayamos preguntado siquiera. Bueno, ok. Entonces, este video básicamente nos sirve para poder entrar dentro de la materia, ¿ok? Y poder entender un poco el principio de Turing, donde básicamente tenemos una computadora y básicamente aquí no sabemos si tenemos una computadora o tenemos un humano, ¿ok? Entonces, acá yo me pregunto si lo que me responde es una computadora o es un humano, ¿ok? Fácil es que como si fuera una caja negra, entonces aquí a cada pregunta responde un humano, ¿ok? Pero cuando las computadoras tienen ciertas características como ya lo tienen hoy en día con las herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿ok? Entonces, básicamente, aquí se cumple el test de Turing, donde básicamente lo que te responde es una computadora y vos no sabes si lo que te responde es un humano o una computadora, ¿ok? Entonces, el test de Turing se cumple cuando quien te responde es una computadora y tiene las mismas características de un humano, ¿ok? Mientras no ocurra eso, entonces las computadoras todavía no tienen esas capacidades, ¿ok? Entonces, el señor Alan Turing fue visionario en la época de 1950, más o menos, y se hacía esas ideas. Acuérdense que en aquella época apenas existían las MyFriend, que eran supercomputadoras y no tenían gran capacidad de cálculo y no podían hacer muchas cosas. Inclusive habían solamente programas que hacían solamente resolver problemas de calculadora, entonces hacer cálculos complejos, pero a nivel de calculadora. Entonces, estas personas visionarias ya se imaginaban el futuro, que básicamente después de casi 50, 60, 80 años, hoy en día tenemos el sueño de Alan Turing de ver que estas computadoras tienen capacidades de un humano y no podemos saber o detectar si es un humano o una computadora que no responde. Y de poder entender un poco qué es la tecnología de las redes neuronales. Entonces, estas redes que vamos a ir viendo después, que están interconectadas entre sí, generan un aprendizaje automático y básicamente pueden analizar miles de fotos de perros, gatos o lo que quieran, y básicamente va a ser una clasificación y una detección de esos objetos. Entonces podemos analizar ciertos patrones que tienen las imágenes, ¿okay? Entonces aquí también hubo un gran avance en la visión artificial, donde básicamente
podemos clasificar o podemos predecir. ¿Ok? Vamos a ir viendo algoritmos de esto y vamos a ver cómo se trabaja también con las redes neuronales y vamos también a ver cómo se entrena una red neuronal para un aprendizaje automático. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo eso también. Vamos a ir viendo que se necesitan las fotos, que son los sets. Aquí vamos a tener fotos, entonces necesitamos una base de datos de esas fotos que se denominan datasets. ¿Okay? Vamos a ir viendo esos diferentes tipos de datasets que vamos a ir trabajando. ¿Okay? Y les voy a mostrar ciertas características de algunos tipos de datasets. Especialmente para el tema de visión artificial vamos a ir viendo. Y les voy a mostrar la herramienta de OpenCV, que es básicamente una herramienta para visión artificial. Y la de TensorFlow, que es la de herramienta de Machine Learning o aprendizaje automático de Google. ¿Okay? Entonces, vamos a ir viendo eso. Y nuestro lenguaje va a ser Python. Y la herramienta va a ser Google Colab, que es básicamente un repositorio dentro del Drive de Google. Y nos permite a nosotros compartir ahí nuestro código. Y ahí podemos tener acceso todos y ver el código que les voy a mostrar. ¿Okay? Entonces todo tenemos ahí. Y es muy fácil porque todo el trabajo ya están dentro de esas librerías y nosotros solamente vamos a utilizar llamando a ciertas funciones de esas librerías. Vamos a tener acceso a toda esa inteligencia. Entonces el código que se genera no es largo, pero sirve de ejemplo para poder entender cómo se hace. ¿Okay? Y hoy en día tenemos un montón de herramientas y sitios en internet que tienen ejemplos. ¿Okay? Entonces ese trabajo ya no es tan complicado. ¿Okay? Inclusive con el Google Colab y otros permiten ejecutar y ver el resultado de eso en algo que se llama cuaderno o notebooks, que básicamente son herramientas visuales para poder ver el resultado de los trabajos que vamos a ir viendo. ¿Okay? Son bien didácticos, a eso es lo que quiero llegar. Entonces el enfoque de la inteligencia artificial básicamente está dada por los sistemas que se comportan como humanos, los sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que se comportan racionalmente. Esto está todo dentro de la filosofía que ha definido este señor Alan Turing. Entonces, tenemos los sistemas que se comportan como humanos, sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que se comportan racionalmente. Y este señor Alan Turing es el quien definió todo esto. Dice, la puntuación está en el test de Turing porque se relacionan los trabajos del test de Turing, donde básicamente aquí tenemos una persona sentada en una computadora y aquí tenemos una computadora, pero la computadora responde con la misma capacidad que respondería un humano. Y aquí esta persona se pregunta si lo que me responde es una computadora o un humano. ¿Okay? Si esta computadora tiene la capacidad de responder como si fuera un humano y esta persona no sabe o piensa que es un humano, entonces pasa el test de Turing. ¿Okay? Entonces, eso es lo que esto esperaba. Evidentemente se le toma a este señor Alan Turing como una persona visionaria de su época que ya pudo visionar lo que hoy tenemos ya como las herramientas de IA generativa que cumplen el test de Turing. ¿Okay? Antes no cumplían o cumplían a medias. Básicamente se hacían preguntas, pero básicamente era como un menú donde se respondía sí, no, lo que sea. Entonces eran preguntas preparadas y respuestas preparadas, ¿ok? Pero si se salía fuera de ese contexto, entonces no se podía responder. Entonces se hacía con una lógica sí, sí, no. Por ejemplo, para detectar enfermedades, entonces se anotaba si tiene tos, entonces tal cosa. Si le echo entre la nariz, entonces tiene gripe, ¿ok? Entonces puedes deducir de esa forma. Pero si le preguntas a otra cosa que no está guardado dentro de su lógica, entonces no va a responder, ¿ok? Entonces era muy limitado el tema de procesamiento. Y eso se manejaba a través de la lógica, como ya pudimos ver, ¿ok?
Lo más básico es una instrucción sí, sí, no, ¿ok? Y otros son alguna tabla de verdad o algunas cosas que se usan dentro de la lógica, ¿ok? Que evidentemente las computadoras sí podían o pueden hacer, ¿ok? Y acá se define cada uno de esos elementos. Entonces, veamos, aquí la idea es desarrollar unas máquinas capaces de realizar funciones para las cuales requeriría el humano inteligente. Dentro de este enfoque podemos encontrar a la famosa prueba de Turing. Y dice, para poder superar esta prueba, las máquinas deberán poseer las siguientes capacidades. Bueno, y entre eso está la capacidad de poder interactuar con las máquinas, ¿ok? Hacer preguntas y que él te responda. Ok, entonces aquí vamos a hablar de lo que es procesamiento del lenguaje natural que permite comunicarse satisfactoriamente con una máquina. ¿Ok? Antes esto era mucho más básico, hoy en día es más fluido esto. ¿Ok? Inclusive antes se programaba en un pseudo lenguaje que la gente ya pensaba que era lo máximo, lo máximo, lo máximo, como vamos a ver que se llama Prolog. Y la gente pensaba que ya no hace falta más programar, que básicamente ya era como si fuera que le hacemos preguntas a las computadoras te responden. Entonces pensaron que eso iba a ser la gran solución de tener una inteligencia artificial, que simplemente hacemos preguntas y nos responden, y que cargamos información y nos responde y ya no necesito programar. ¿Okay? Entonces, eh, esa es la inteligencia artificial tradicional. Entonces, esta representación del conocimiento se relaciona exactamente a lo que estamos diciendo con esta mezcla básica del lenguaje natural. Entonces, para almacenar se conoce o se siente, ¿ok? Y después tenemos el razonamiento automático para utilizar información almacenada para responder a preguntas y extraer nuevas conclusiones, ¿ok? Aprendizaje automático, esto ya es más bien parte de este razonamiento automático y parte del aprendizaje automático. Ya estamos hablando de las redes neuronales, ¿ok? O lo que ya son inteligencia artificial moderna, ¿ok? Y se adaptan a nuevas circunstancias para detectar y extrapolar patrones, ¿ok? Acá ya analiza patrones, fotos, lo que sea, ¿ok? Después ya también la parte de visión computacional o visión artificial para percibir objetos y la robótica. Entonces, esto ya podemos decir que ya son parte de la nueva IA, ¿ok? Aunque la robótica ya estaba en las primeras etapas, también, o sea, la robótica está tanto en la inteligencia artificial tradicional como en la inteligencia artificial moderna, ¿ok? Pero más bien este aprendizaje automático son las redes neuronales y corresponde a la moderna. El resto podemos decir que ya estuvo en la primera época y sigue estando hasta ahora, ¿ok? Esta representación del conocimiento es lo que podemos decir que viene de la parte tradicional y se queda en la parte tradicional la representación del conocimiento, ¿ok? Muy poco avanza y se queda en el camino de la inteligencia artificial tradicional. Voy a ponerle una T. Y a partir de aquí, entonces, empieza la inteligencia artificial moderna, ¿ok? Entonces esta representación del conocimiento empieza por aquí y continúa este camino. ¿Okay? Es un camino alterno que no se sigue, o sea, que no se pierde, o sea, en el sentido de que se sigue utilizando, pero se sigue utilizando para otros fines, ¿ok? Para otros fines que no son específicamente las redes neuronales, ¿ok? Se sigue usando para los sistemas expertos, que básicamente son unas reglas que hay que seguir, porque básicamente aquí se manejan conocimientos o reglas. Una de estas herramientas que maneja todavía esto es el lenguaje Prolog, y una herramienta acá de Sudamérica que se usa mucho en las empresas para construir software, que le llaman algo de inteligencia artificial, que es el GeneXus. Básicamente van a escuchar que GeneXus habla de representación de conocimiento o base de datos de conocimiento. ¿Por qué eso? Porque parte del trabajo en sí de GeneXus
se utilizó Prolog. ¿Okay? Entonces sigue esa misma línea. Entonces esa línea empieza más o menos acá a mediados de la época de la inteligencia artificial tradicional y continúa su camino hasta nuestros días en un camino divergente con respecto a la moderna. No desaparece porque hay ciertos software que tienen esas características, como por ejemplo en ciertos software de diagnóstico médico se puede seguir usando esto porque básicamente te presentan como un menú. Entonces un médico puede anotar, un profesional médico puede pasar informaciones de ciertas reglas y que se van cumpliendo, ¿ok? De hecho eso no cambia, pero la moderna tiene otras características que lo hacen mucho más potente. ¿Se pueden mezclar estas dos? Sí se pueden, ¿ok? Y hace que esta tradicional sea mucho más potente, ¿ok? Pero de igual forma se sigue alimentando estos sistemas tradicionales porque son muy importantes, porque al final lo que hace es quitar información de lo que hace un profesional en una cierta área. Imagínense un abogado que resuelve casos, entonces los casos que son su base de datos de conocimiento o su base de datos, los casos se siguen utilizando y se responden para que los humanos tomen ciertas decisiones. ¿Okay? Entonces, en tal caso, se le puede preguntar, por ejemplo, tengo un problema en el ámbito civil, laboral, ¿okay? de esta persona y quiero que me busque en mi base de datos si hay personas que tuvieron el mismo caso y ahí vas a buscar y te va a decir, en este caso usted ha ganado o otra persona ha ganado por tales argumentos. Entonces sirve como una receta o como un menú, una receta para poder dar un resultado. ¿Ok? Entonces eso se sigue haciendo. ¿Ok? Pero el caso de las redes neuronales artificiales te pueden quitar otras características que ni se asemejan a esto. ¿Ok? Te pueden quitar información que no tenías guardada. Entonces un razonamiento distinto. ¿Ok? Bueno, entonces explora otros caminos, vamos a decirle. Explora otras soluciones. Bueno, entonces tenemos ahí eso. Los sistemas que piensan como humanos, vamos a volver a Alan Turing y vamos a ir viendo lo que dice aquí. Entonces aquí la idea es hacer que las máquinas piensen como humanos en el sentido más literal, es decir, que tengan capacidades cognitivas de la toma de decisiones, de resolución de problemas y aprendizaje. Esto es lo que se espera entonces que formuló Alan Turing con los sistemas que piensan como humanos, que tienen que tener como característica. La idea es hacer que las máquinas piensen como humanos en el sentido más literal, es decir, que tengan capacidades cognitivas de toma de decisiones, resolución de problemas y aprendizaje, ¿okay? En su forma más general. ¿Okay? Dentro de este enfoque podemos encontrar al campo interdisciplinario de las ciencias cognitivas. Van a darse cuenta que aquí usan mucho la psicología, la filosofía y diferentes formas de aprendizaje de las ciencias cognitivas, en el cual convergen modelos computacionales de inteligencia artificial y técnicas experimentales de psicología, intentando elaborar teorías y que sean verificadas sobre el funcionamiento de la mente humana. Hay una entrevista que básicamente me gustó, porque básicamente la entrevista era básicamente explorar los puntos negativos de las redes neuronales. Ese era el video de un periodista que se fue a entrevistar a uno de los creadores de la inteligencia artificial de las redes neuronales y trabaja en Google esta persona, el que fue entrevistado. ¿Okay? Y básicamente el que fue entrevistado respondió lo siguiente: por muchos años las personas se fueron por el lado de la psicología, buscando el camino de la inteligencia artificial. Entonces se fueron por este camino, ¿ok? Que básicamente es el razonamiento lógico, ¿ok? Y decía básicamente
esta persona básicamente, pero yo nunca estuve convencido de que ese fuera el camino. Entonces, esta persona empezó a buscar un camino diferente. Y él dijo que esto nunca fue el camino ideal. Entonces aquí con las redes neuronales, porque él estuvo mucho tiempo investigando cómo es que las personas aprenden. Y a partir de ahí, básicamente él y otras personas, y en colectivos, básicamente empezaron a ver algoritmos que son relacionados a las redes neuronales. Y por el momento, este es nuestro camino. ¿Ok? Este es nuestro camino para que básicamente las máquinas puedan aprender. ¿Ok? Entonces, ellos pensaron que la psicología y este camino, como ya vimos, sigue existiendo, pero tiene esta tendencia. Y aquí vemos que esta otra, las redes neuronales, siguieron otro camino. ¿Ok? Entonces, por eso es que se menciona a la psicología como una de las herramientas. ¿Ok? Acá ya vemos del por qué es. ¿Ok? Entonces, esta es la tradicional y esta es la moderna. Eso es enfoque. ¿Ok? Continuando entonces con el mismo tipo de enfoque de las tradicionales, entonces aquí la idea es describir que los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar, es decir, encontrar esas leyes que rigen al pensamiento racional. Dentro de este enfoque podemos encontrar a la lógica, el otro elemento que está muy relacionado con la psicología, ¿ok? Porque básicamente las herramientas eran lógicas, matemáticas, lógicas, filosóficas, lógicas, psicológicas, ¿ok? Pero en realidad usaban la lógica, ¿ok? Para intentar expresar leyes que gobiernan de manera de operar de la mente, ¿ok? Entonces, hubo mucha teoría de cómo funciona la mente, cómo funciona la parte lógica, para tratar de encontrar eso. En el punto 4, siguiendo con los enfoques, entonces, el sistema que se comportan racionalmente. Aquí la idea es diseñar agentes inteligentes. Eso sí, tiene que ver con algo que hoy en día tenemos mucho, que vamos a ver después, que básicamente son diseñar agentes. Dentro de este enfoque, un agente racional es aquel que actúa con la intención de alcanzar el mejor resultado cuando hay incertidumbre, el mejor resultado esperado. Un elemento importante a tener en cuenta es que tarde o temprano uno se dará cuenta de que obtener una racionalidad perfecta, hacer que siempre sea lo correcto o hacer siempre lo correcto, no es del todo posible en entornos complejos. ¿Okay? Son filosofías que más bien que gobiernan este tipo de pensamiento. Pero aquí lo más importante que podemos quitar es la palabra agente, que vamos a utilizar después, ya que hoy en día se habla mucho de lo que es un agente. Básicamente un agente es un elemento autónomo que tiene ciertas capacidades independientes. Entonces se programa a través de agentes, ¿okay? Que básicamente son pequeñas cajitas que tienen ciertos comportamientos y vamos a interactuar con varios agentes que se interconectan entre sí para dar un resultado. Entonces, acá es una caja negra, esta es otra caja negra, esta es otra caja negra y estos se interconectan entre sí para generar un resultado. ¿Okay? Este, por ejemplo, puede ser un agente de correo electrónico y este puede ser un agente de Excel y este puede ser un agente de Word. ¿Okay? Y acá procesa cierto tipo de texto y acá procesa cierto tipo de cálculo. ¿Okay? Y estos dos se unen para dar un resultado. Así. Y esto es un agente. ¿Okay? Son elementos independientes que hacen alguna acción. ¿Okay? Dice, la demanda computacional que esto implica es demasiado grande, por lo que debemos conformarnos con una racionalidad ilimitada. Entonces la capacidad que se tenía antes de procesamiento era limitada, de hecho la tecnología era muy limitada, entonces yo quería llegar y que esta máquina o que este robot haga ciertas cosas o que este software haga ciertas cosas, pero solamente puedo hacer esto y me tengo que conformar con eso, es muy limitado. Dice, como lo que se busca es como lo que se busca en este enfoque es realizar inferencias correctas
se necesitan las mismas habilidades que se ve básicamente en la prueba de Turing. ¿Ok? Es decir, que es necesario contar con capacidades para representar conocimiento y razonar basándonos sobre él, dice, porque ello nos permitirá alcanzar decisiones correctas en una amplia gama de situaciones. Es necesario ser capaz de generar sentencias comprensibles en lenguaje natural. El aprendizaje mediante la profundización del conocimiento de cómo funciona el mundo facilita la percepción de estrategias para mejorar y manejarse en él. ¿Okay? Entonces, lo que queremos hacer es que no solamente piensen, sino que piensen de la forma más correcta, es decir, que tengan la información más certera posible. ¿Okay? Pero en ciertos casos dice que eso con la tecnología que tenían o que tenemos, eso es todavía imposible de llegar. Entonces, nuestro ideal es encontrar sistemas que se comporten de forma racional, entonces que haga lo que tenga que hacer. ¿Okay? Bueno, entonces eso es todo lo que se plantea dentro de lo que pretende con la teoría de Alan Turing. ¿Okay? Entonces, es un poco entender eso. Dice, existen varias disciplinas que han contribuido con la idea o puntos de vista y técnicas de desarrollo del campo de la inteligencia artificial que son. ¿Okay? Entonces, son las cosas que se pretenden llegar con eso. ¿Okay? Y como estamos hablando de la parte tradicional, entonces hablamos de psicología, filosofía, son todas las ramas que hablan aquí. Entonces aquí existen diferentes tipos de disciplinas o ramas que contribuyen a la inteligencia artificial tradicional en este caso. ¿Okay? Una de ellas es la rama de la filosofía. ¿Okay? Muchos han sido las contribuciones de la filosofía a esta ciencia. Básicamente es la parte lógica de la parte de filosofía que se tomó. En este campo la inteligencia artificial ha contribuido con varios aportes, entre los que se destacan los conceptos de, además de eso, a lo que se denominaba inteligencia artificial débil y inteligencia artificial fuerte. Bueno, son simplemente conceptos y en este momento seguimos con inteligencia artificial débil y en algún momento vamos a tener la inteligencia artificial fuerte. ¿Qué es esto? La inteligencia artificial débil es cuando la inteligencia de un humano todavía supera a la inteligencia de las máquinas o la inteligencia del software de la misma de la inteligencia artificial. Entonces, un humano sigue siendo más fuerte que la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tenemos el resultado? Que nuestra inteligencia artificial es débil. En algún momento, las máquinas van a ser superiores. En algún momento las máquinas, de hecho, ya son, en algún campo ya son superiores, pero en otras no. Entonces sigue siendo débil. Pero cuando se llega a que las máquinas no superen totalmente, entonces la inteligencia artificial va a ser fuerte y la inteligencia humana va a ser débil. ¿Okay? Se contraponen esto. ¿Okay? Entonces vamos a leer lo que dice acá. La inteligencia artificial es débil si se define como la inteligencia artificial racional que se centra típicamente en una tarea estrecha. La inteligencia es débil y es limitada. No hay autoconciencia o inteligencia genuina. Siri es un buen ejemplo. ¿Se acuerdan del asistente virtual Siri? ¿Okay? Es un buen ejemplo de inteligencia artificial débil que combina varias técnicas de inteligencia artificial débil para funcionar. Siri puede hacer un montón de cosas por nosotros, pero a medida que intentamos tener conversaciones con el asistente virtual, nos damos cuenta de cuán limitada es. Entonces, seguimos siendo los humanos teniendo capacidades mayores a las que tiene una inteligencia artificial. ¿Y cuándo entonces va a ser fuerte? Acá dice, entonces la inteligencia artificial es fuerte, es aquella inteligencia artificial que iguala o excede. Simplemente con que igualemos o que ellos nos igualen, entonces ya es inteligencia artificial fuerte, ¿ok?
Y de hecho en algunas cosas ya igualamos y en otras ya nos exceden, ¿ok? Sobre todo con el tema del acceso rápido a la información y la capacidad de abarcar mayor cantidad de información. La inteligencia artificial fuerte es aquella inteligencia artificial que nos iguala o excede en inteligencia promedio de la de un humano. Este tipo de inteligencia artificial será capaz de realizar todas las tareas que un ser humano podría hacer. Hay muchas investigaciones en este campo, pero todavía no han tenido grandes avances en aquella época. ¿Ok? Hoy en día sí. ¿Ok? Y hay asistentes virtuales que tienen la misma capacidad de un humano o periodistas que tienen la misma capacidad de un humano. ¿Ok? Inclusive muchas herramientas de inteligencia artificial pueden producir videos y pueden hacer retoques de imágenes o generar imágenes que son o que compiten básicamente con un diseñador gráfico. ¿Ok? Ya pueden hacer eh, tareas como humanos. No sabemos a qué nivel, porque de hecho la inteligencia artificial todavía con el procesamiento de imágenes y videos tiene errores. ¿Ok? Pero es un gran avance positivo y en muchos de los casos puede realizar en un tiempo realmente récord la generación de imágenes y videos. ¿Ok? También tenemos apoyo en las matemáticas. De hecho, esto es parte de la parte tradicional, pero también muy ligada a lo que es inteligencia artificial moderna, porque sin la parte de matemática no hubiera avanzado ninguna de estas, especialmente como pueden ver acá, la parte de Machine Learning y Deep Learning, que básicamente corresponden a las redes neuronales y aquí se utiliza mucho el álgebra lineal y el cálculo. ¿Ok? Entonces estas matemáticas sirven tanto a las dos tendencias, que es la tradicional y la moderna, de los enfoques de inteligencia artificial. Y dice, si de ciencia aplicada se trata, no puede faltar el aporte de las matemáticas, porque aquí para hacer esos algoritmos de redes neuronales y cálculos raros, o sea, cálculos avanzados, básicamente se requieren de las matemáticas. ¿Ok? Para entender y desarrollar los principios o los principales algoritmos que se utilizan en el campo de la inteligencia artificial, deberíamos tener estas nociones que básicamente, si queremos hablar de las redes neuronales, primero tendríamos que tratar de entender parte de los conceptos de álgebra lineal. ¿Ok? Básicamente es la línea recta. ¿Ok? Por eso le llaman álgebra lineal. ¿Ok? Y eso se aplica mucho en el Machine Learning y Deep Learning, y también en ciencia de datos. ¿Ok? La predicción más fácil es la línea recta. ¿Ok? Porque básicamente, si nuestra tendencia original es esta, y luego existe otra tendencia que es esta, entonces podemos predecir que está siguiendo una línea recta. ¿Ok? ¿Ok? Entonces sigue esa tendencia. ¿Ok? Y esas tendencias son predicciones. ¿Ok? Las predicciones pueden ser lineales o no lineales. Y acá se utilizan mucho las matemáticas, tanto el álgebra lineal. ¿Ok? Entonces, el álgebra lineal es una rama de las matemáticas que estudia los conceptos tales como vectores, matrices, tensores y sistemas de ecuaciones lineales. Y en un enfoque de manera más formal, espacios vectoriales y sus transformaciones lineales. Una buena comprensión del álgebra lineal es esencial para entender y trabajar con muchos de los algoritmos que se utilizan en el Machine Learning o aprendizaje automático, y especialmente en algoritmos como Deep Learning o en aprendizaje profundo. Para generar un algoritmo de Deep Learning se basa básicamente en un algoritmo de Machine Learning, pero aplica mayor cantidad de redes neuronales para la generación de esas informaciones. En fin, entonces, tanto las matemáticas que tengan que ver con el álgebra lineal y el cálculo son muy importantes. En cuanto al cálculo, se ve más o menos el tema de límites, derivadas, integrales, que se usan en las redes neuronales. ¿Ok?
para producir resultados a su salida, ¿ok? Entonces, más concretamente, puede decir que los estudios de cambio de esas variables, ¿ok? Que se usan mucho en derivadas, ¿ok? Particularmente en el campo de inteligencia artificial, algunos conceptos que deberían conocerse son el cálculo diferencial e integral, derivadas parciales, funciones con valores vectoriales y gradientes, que hace un poco a la matemática un tanto avanzada que se requiere para el tema de las redes neuronales, principalmente en el tema de redes neuronales. En cuanto a las matemáticas, también tenemos las matemáticas de optimización y probabilidad. En el cálculo de optimización, básicamente existen muchos algoritmos, muchos enfoques de algoritmos, que básicamente siempre están en evolución y se usan mucho en tesis, en trabajos de grado, posgrado, etc. Y en trabajos de investigación. Básicamente se aplican los mismos algoritmos para diferentes situaciones de optimización. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser encontrar la ruta más corta de recorrido entre varias ciudades, ¿ok? Entonces sirve para el tema de logística y algunos trabajos que tengan que ver con optimización, cómo optimizar. Entonces, la matemática de optimización es una herramienta que nos permite optimizar esos recursos y llevarnos a una decisión, es decir, seleccionar la mejor alternativa de un conjunto de criterios disponibles. Imagínense en Google Maps que ustedes vinieran desde un punto A hasta un punto B y aproximadamente el algoritmo tiene que utilizar un algoritmo de optimización para llevarnos por la ruta más rápida, más corta, etc. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere. ¿Okay? Su comprensión es fundamental para poder entender eficientemente las matemáticas y la matemática computacional y la escalabilidad de los principales algoritmos de Machine Learning y Deep Learning también, los cuales suelen trabajar en matrices dispersas de gran tamaño. ¿Okay? También se utiliza para Machine Learning y Deep Learning o un campo especial que se denomina optimización matemática, ¿okay? Que corresponde también a otro campo de la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial no es solamente redes neuronales, sino un conjunto grande de algoritmos que nos llevan a diferentes posibilidades y cada uno aplicado según su caso. En el caso de la optimización matemática, son algoritmos de optimización que maximizan el resultado de diferentes posibilidades. En este caso, recorrer varias ciudades y encontrar el camino más corto donde los recursos se maximicen. ¿Okay? Otro es el tema de probabilidades estadísticas. ¿Okay? Esto se usa mucho para ciencia de datos y también para el procesamiento de imágenes, ¿okay? Para encontrar patrones. La probabilidad estadísticas es una rama de las matemáticas que se trata con incertidumbre, con elevada incertidumbre. Resulta ser que hay veces que nosotros conocemos el camino y hay veces que no conocemos el camino. Cuando no conocemos el camino tenemos cierta incertidumbre o elevada incertidumbre. Los algoritmos de inteligencia artificial también deben proveer soluciones, aunque no tiene datos suficientes para producir un resultado valedero, pero igual tiene que producir un resultado. Entonces se encuentra con una alta posibilidad de incertidumbre. Entonces, para eso se utiliza probabilidades y en este caso estadísticas también, donde incluye mucho la aleatoriedad y la inferencia. ¿Okay? Sus conceptos son fundamentales para cualquier algoritmo, tanto Machine Learning y Deep Learning o otros tipos de algoritmos de inteligencia artificial. Una buena introducción a cada uno de estos campos de las matemáticas que son fundamentales para la inteligencia artificial la pueden encontrarse en diferentes blogs o diferentes páginas o informaciones que nos pueden ayudar a entender. De hecho, la principal base sobre la cual descansa los algoritmos de inteligencia artificial son gracias a las matemáticas. Y acá tenemos otro video. De hecho, tenemos acá el concepto de las redes neuronales y las capas ocultas. Cuando tenemos redes de Machine Learning tenemos tres estados. Una capa de entrada,
una capa de salida y una capa oculta. ¿Ok? Y cuando tenemos Deep Learning, tenemos una capa de entrada, una capa de salida y varias capas ocultas. Cuando va creciendo la cantidad de capas ocultas, entonces se denominan Deep Learning. Son unas derivaciones de lo que se denomina Machine Learning. Y acá, por ejemplo, podemos entrenar fotos de gatos. Entonces vamos, por ejemplo, proporcionar 1000 fotos de gatos. Vamos a entrar en el algoritmo para averiguar las características de esos gatos y va a darnos la capacidad de poder reconocer gatos y los que no son gatos. ¿Ok? Este algoritmo es semi-inteligente en el sentido de que el programador también apoya a la generación de esto. Y en el caso de Deep Learning, básicamente tiene poca interacción con el programador. Solo va a depender de las entradas y sus salidas y ese feedback o retroalimentación para poder generar un estadio de situaciones que enmarquen. Y así, en este conjunto de capas de red neuronal, entonces se definen lo que es Machine Learning y Deep Learning. Bueno, acá no van a hacer caso a esta tarea. ¿Ok? No hay tarea todavía para ese caso. Más bien saber el timeline de eso. Y acá vamos a ver. Entonces saber lo que es Machine Learning, Deep Learning e inteligencia artificial. Van a ver esto, ¿ok? Con el video que les voy a compartir. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les voy a hablar sobre inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. Inteligencia artificial y Machine Learning o aprendizaje automático a menudo se usan indistintamente sin conocer exactamente a qué se refiere. Pero ahora se ha agregado un nuevo término que cada vez escuchamos más y más y es Deep Learning o aprendizaje profundo. Estas son palabras de moda que casi todos los días escuchamos. Pero ¿cuál es el significado real de cada uno de ellos? ¿Cuál es la tecnología detrás de esto? ¿Cómo se hacen estas funciones inteligentes? De esto precisamente te voy a hablar hoy. El propósito de estos tres conceptos es el de imitar al ser humano, o en todo caso, hacer actividades que nosotros normalmente hacemos. Por ello, lo primero que les voy a indicar es algunas de las características que nosotros tenemos para así continuar con este video. Primeramente, nosotros nos comunicamos con facilidad con otras personas. Esta comunicación puede ser tanto verbal como de manera escrita. También tomamos decisiones tomando en cuenta las experiencias que hemos vivido, así como con la información que hemos recolectado a lo largo de los años. Y obviamente, cada día aprendemos nuevas cosas gracias a los errores cometidos y las experiencias vividas. Y por último, recordamos gran parte de lo que hemos vivido en nuestras vidas. Cada uno de estos son las características fundamentales que se desea replicar con la inteligencia artificial. Por esa razón debemos comenzar a entender que la manera más fácil de pensar en su relación es visualizándola como círculos. La inteligencia artificial, la idea que vino primero, la más grande y a su vez la más compleja, ya que abarca mucho más área que en conjunto forma este concepto. Seguidamente tenemos Machine Learning, o como en ocasiones se le conoce como aprendizaje automático, la que floreció más tarde y con la que se ha podido acercar más a tener resultados más satisfactorios que en otras tecnologías. Y finalmente llegamos a Deep Learning o aprendizaje profundo, la que está impulsando la explosión en esta área hoy en día y la que está atrayendo más y más personas a estudiarla y a su vez desarrollarla. Ahora definamos cada una de ellas para entenderlas mejor y ver exactamente sus referencias y a su vez sus relaciones. Comencemos con la inteligencia artificial. En el sentido más amplio, describe las diferentes formas en que una máquina interactúa con el mundo que los rodea. Este es el término más usado para intentar hacer que las computadoras piensen de la manera en que los humanos piensan, ser capaces de simular los tipos de cosas que los humanos hacen,
comunicarse y, en última instancia, resolver los problemas de una manera mejor y más rápida que nosotros. La inteligencia artificial en sí es un término bastante genérico para resolver tareas que son fáciles para los humanos, pero difíciles para las computadoras, incluyendo todo tipo de tareas como hacer trabajos creativos, planificar, moverse, hablar, reconocer objetos y sonidos, realizar transacciones sociales o comerciales, entre otros. Este es el área más próxima a los humanos. Con ella se puede interactuar con nosotros utilizando nuestro mismo lenguaje sin necesidad de utilizar palabras claves ni nada parecido. Esta es la que ha tomado más años, pero ya se está empezando a lograr de manera exitosa. Un ejemplo de esto lo podemos ver con los teléfonos iPhone con el asistente Siri. Una persona puede solicitarle información sobre el clima de un lugar específico y ella en pocos segundos responderá con la respuesta correcta. Pero, ¿cómo hace esto? A pesar que parece simple, no lo es. Acá la solución le llega al asistente utilizando el lenguaje natural y debe procesarlo. Recuerda que es una máquina que solamente entiende ceros y unos, por lo que debe transformar la onda de sonido en algo que ella entienda, en este caso, ceros y unos. Una vez realizado esto, debe buscar la información. Lo puede hacer utilizando las aplicaciones instaladas en el celular o directamente en la web. En este caso, como lo que estamos solicitando es el clima en una ciudad, busca la información directamente en la aplicación correspondiente para dar las respuestas. Acá vuelve el proceso de que una máquina se haga entender por un humano en lenguaje natural, por lo que esos ceros y unos se vuelven a transformar ahora en una onda de sonido para dar respuesta al usuario. Todo este proceso se hace en segundos, pero todo eso se logra gracias a las tecnologías tan avanzadas que tenemos hoy en día. Este es solo un pequeño ejemplo de inteligencia artificial. Inclusive, exactamente así es como funciona Alexa, el asistente virtual de Amazon. Pasemos ahora a hablar sobre Machine Learning. A este concepto se llegó después que por muchos años los investigadores probaron muchos enfoques para crear la inteligencia artificial, por lo que llegaron a la conclusión de que en vez de programar computadoras para que sean inteligentes mediante rutinas de software codificadas manualmente para realizar una tarea en particular, se les diera a las máquinas acceso a una gran cantidad de datos de muestra y los codificara para encontrar patrones o aprender por sí mismo cómo actuar la tarea. Por lo tanto, Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial y el enfoque principal es el de aprender en lugar de solo programar computadores. Aquí una máquina utiliza algoritmos complejos para analizar una cantidad masiva de datos, reconocer patrones entre los datos y hacer una predicción, sin requerir que una persona programe instrucciones específicas en el software de la máquina. Veamos un ejemplo. Tenemos a este animal y queremos conocer cuál es el sonido que hace, por lo que introducimos una foto del animal a nuestro algoritmo y según la experiencia de lo aprendido con la data entregada, podrás reconocer el animal y determinar exactamente cuál es el sonido que hace. Como podemos observar, acá el algoritmo da una predicción de acuerdo a lo aprendido, lo cual es el propósito fundamental con esta tecnología. Machine Learning se basa en enfoques algorítmicos que a lo largo de los años incluyeron el aprendizaje de árboles de decisión, la programación de la lógica regresiva, el agrupamiento, el aprendizaje de refuerzo, entre otros. Pero solo los desarrollos en el área de las redes neuronales que están diseñados para funcionar clasificando la información de la misma manera que lo hace un cerebro humano permitieron un gran avance, y precisamente a este es lo que se conoce como Deep Learning o aprendizaje profundo. Deep Learning lleva la inteligencia de la computadora aún más lejos. Estas redes imitan la conectividad del cerebro humano, clasifican conjuntos de datos y encuentran correlaciones entre ellos. Con su nuevo conocimiento adquirido sin intervención humana, la máquina puede aplicar sus conocimientos a otros conjuntos de datos. Cuantos más datos tenga la máquina a su disposición, más precisas serán sus predicciones. Esta es la tecnología que ha tenido más auge en los últimos años, por todo lo que ha podido conseguir. Utiliza los principios de los algoritmos básicos de Machine Learning en conjunto, intentando modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas. Esta definición puede ser compleja, pero es que con este aprendizaje se puede hacer prácticamente cualquier cosa. La desventaja es que requiere un número superior de datos comparado con los otros algoritmos, pero el mayor inconveniente que tiene es que se requiere tecnología de punta para poder procesar los algoritmos, razón por la cual no ha sido hasta ahora que se ha venido desarrollando este aprendizaje. Un ejemplo
ejemplo de lo que puede hacer este algoritmo es tomar una foto en blanco y negro y colocarle color, determinando cada uno de los elementos que contiene para así determinar qué color se beneficia y cuál no. Si ya tienes claro estos tres conceptos, ahora podemos ver un ejemplo en donde abarque cada uno de ellos y puedas entenderlos mejor. Digamos que eres un amante de la lectura, por lo que realizas una consulta en Amazon Kindle para que te recomiende un libro escrito en los años 80 sobre aventura. Pero como sabemos, en los años 80 no era común encontrar libros digitalizados, por lo que explicaremos este proceso desde sus inicios. Comenzamos con todos los libros, sin importar género y año, que se encuentran en papel. Lo primero que debemos hacer es digitalizarlos, convertir cada una de las hojas en digital. Este proceso se puede llevar a cabo tomando una foto para después procesar esta foto y convertirla en palabras para finalmente sea un texto completo. Finalizado todo este proceso, ya tenemos nuestros libros en digital, pero en este punto no sabemos el género del libro ni el año, porque en ningún momento lo hemos definido. Por lo tanto, ahora procedemos a verificar los textos digitalizados que de acuerdo a los escritos se pueda definir el género del texto. Realizado todo este proceso, ya el algoritmo o robot de Amazon Kindle puede recomendarte un libro de los 80 sobre aventura. En todo este proceso se utilizaron algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. ¿Serías capaz de identificar en dónde fueron utilizados? Pues el algoritmo de Deep Learning fue utilizado cuando procedimos a digitalizar los libros. Acá tomamos las imágenes de los libros y las analizábamos para identificar las letras y palabras y poder crear los textos. Todo este proceso se refiere a Deep Learning. Ahora, el algoritmo de Machine Learning lo utilizamos cuando escaneamos cada uno de los textos para verificar el género a que correspondía. Acá utilizamos la tecnología de minado de texto para cumplir con este proceso. Y finalmente, inteligencia artificial es el proceso completo. Es la unión de cada uno de los elementos acá descritos para cumplir con el propósito final, que era un libro sobre aventuras de los años 80. Como podemos observar, dentro de la inteligencia artificial podemos conjugar algoritmos de Machine Learning y Deep Learning y que en conjunto pueden cumplir con un propósito. Ahora veamos el ejemplo más común que vemos cuando pensamos sobre inteligencia artificial, que es la de un robot. El robot siempre ha sido el icono de la inteligencia artificial, pero precisamente con este ejemplo quiero demostrarte que dentro de este término se conjugan más ramas para llevar a cabo un propósito final. Entonces, para que un robot funcione perfectamente, necesitamos Deep Learning, que sería el cerebro de nuestro robot. Como ya lo hemos dicho, esto funciona como las redes neuronales de nuestro cerebro. También debe funcionar la visualización computacional, que sería una rama dentro de Machine Learning y Deep Learning, y será la encargada de verificar todo lo que vea nuestro robot. Seguidamente debemos implementar el procesamiento del lenguaje natural para que pueda hablar de manera normal con los humanos. Y obviamente necesitamos los algoritmos de Machine Learning para que cada una de estas tecnologías trabaje de manera adecuada. Ahora te pregunto a ti, ¿tú crees que con esto nuestro robot va a funcionar correctamente? Pues no, con todo esto nuestro robot aún ¿Qué tal? actuar por completo como un humano, porque para ello necesitamos del área de robótica, así como también necesitamos de ramas como la física, mecánica e inclusive de diseño industrial. Cada una de estas ramas e inclusive muchas otras son las que completarán que nuestro robot funcione correctamente y sea casi igual que un humano. Por esta razón, en mi opinión, la inteligencia artificial no puede enfocarse solamente en Machine Learning y Deep Learning. Al final es un conjunto de disciplinas que trabajan entre sí con el propósito de cumplir un objetivo específico. Obviamente, Machine Learning y Deep Learning son fundamentales dentro de la inteligencia artificial, pero se deben complementar con otras disciplinas. Si entiendes esto, ahora piensa en los automóviles autónomos, los que van sin conductor. Acá se utilizan muchos algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, pero también cuenta con bastante mecánica, robótica e inclusive física y matemática. Y cada una de estas disciplinas se complementan entre sí. En resumen, la inteligencia artificial implementa en todas las técnicas posibles que permiten a las computadoras imitar a los humanos. Machine Learning o aprendizaje automático es un subconjunto de inteligencia artificial que utiliza métodos estadísticos para permitir que las máquinas mejoren las experiencias. Y finalmente, Deep Learning o aprendizaje profundo es un subconjunto de Machine Learning que hace que sea factible el cálculo de la red neuronal multicapa. Espero que hayan entendido estos tres términos. En caso de que tengas alguna duda al respecto, me lo puedes dejar en los comentarios.
También quiero compartir otro video, ¿ok? Y en este caso son algunas aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿ok? De las montón que existen, ¿ok? Estas son algunas, ¿ok? De hecho, sería un buen trabajo práctico posterior poder listar un poco algunas inteligencias artificiales que les parece llamativas, ¿ok? En este video, te presento 10 aplicaciones de la inteligencia artificial, realmente increíbles, que, quizás no conocías. Así que, entérate. Número 1. iMin Technology consiste en un cerebro artificial, sin conciencia. Le permite a la máquina ir aprendiendo a medida que se interactúa con ella. Es capaz de procesar el lenguaje e interpretar lo que una persona quiere decir. ¿Te imaginas? Podría ser un asistente de ventas, un sustituto en algún centro de atención telefónica o algún programa para el servicio interno de cualquier compañía. Su enfoque está pensado en cómo pensamos los seres humanos. Incluso podría comprender a los clientes y a su vez atenderlos. iMin comprende la situación emocional de las personas y no solo el sentido de las frases. Número 2. El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, crea un sistema que le permite controlar su hogar, Jarvis, un mayordomo virtual. Jarvis puede distinguir a los miembros de la familia de Zuckerberg. Aprende sus diferencias y patrones, aspecto que hace particulares. Su creador puede hablarle a través de su computadora y su teléfono para tener el control de sus luces, temperatura, reproductor de música y las cámaras de seguridad de su casa. El sistema incluye varios paradigmas de inteligencia artificial, tales como el procesado y comprensión del lenguaje natural, el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz, y, lo más importante, la capacidad de aprender con la experiencia. Número 3. En su afán de crear un intelecto artificial equiparable al Skynet de la saga Terminator, una compañía rusa ha finalizado las pruebas del sistema de programación Unicum, diseñado para el control grupal de robots. Actualmente se está estudiando la introducción de dicha tecnología en los equipos robóticos civiles y militares, incluidos los aviones no tripulados. Gracias a este software, los equipos pueden realizar tareas civiles y militares individualmente o como parte de un grupo y sin participación humana. Número 4. A solicitud de DARPA, Boston Dynamics crea Big Dog, el cual es un robot, perro de la familia LS3, el Leg Squad Support System, diseñado para carga, transporte y otras actividades inocuas de militares estadounidenses. Las primeras versiones de Big Dog datan de 2008, y tuvieron una gran evolución en los 2 años siguientes, gracias a la inyección de $32 millones por parte de DARPA. Actualmente Big Dog se encuentra desplazado por Sport, los cuales son versiones menos poderosas, pero más hábiles para subir y bajar por lugares complicados. Además de ser más rápidos y fáciles de transportar, el Sport es capaz de responder a comandos de voz. Número 5. El Northrop Grumman X-47B es un vehículo aéreo de combate no tripulado. Su primer vuelo se realizó en 2011. Este proyecto pretende crear y operar un vehículo aéreo no tripulado basado en portaaviones. El proyecto fue financiado inicialmente bajo un contrato de $635.8 millones, concedido por la Armada en el 2007. Sin embargo, en enero de 2012, el coste total del programa de X-47B había crecido hasta un total estimado de 813 millones. Sin duda X-47B, uno de los drones más avanzados a la fecha, se estima que es el paso previo a los aviones de guerra autónomos. Número 6. Se trata de un robot humanoide que tiene como misión adentrarse al fondo del mar,
Fue desarrollado por un grupo de especialistas de la Universidad de Stanford, ubicada en California. Sus manos y brazos están totalmente articulados, lo que le permite realizar movimientos como un verdadero humano. Está equipado con un software de inteligencia artificial que le permite identificar objetos en el fondo del mar. Además, es controlado desde la superficie por un operador, quien puede ver lo que el robot tiene enfrente, gracias a un sistema de visión binocular, y puede sentir lo que Ocean One tiene en sus manos, por medio de un sistema de sensores de presión. Increíble, ¿no? Número 7. Programa informático, que consiste en crear voces muy parecidas a las de los humanos. Este desarrollo permite que haya asistentes en los móviles mucho más personales, tanto que parecerá que se está escuchando un humano real. WaveNet aprende a generar simulaciones de voces emulando la frecuencia de los sonidos, la fluidez de los fonemas, y el ritmo de conversación de las personas. En una onda de audio, desmenuza a detalle todos los matices de una voz real. Este modelo aprovecha las capacidades de la inteligencia artificial basada en redes neuronales desarrolladas en Google y DeepMind. Número 8. ¿Cuántas veces hemos deseado copiar la receta de un plato que nos ha gustado? Pero en un restaurante no tenemos asegurado que quieran desvelarnos sus secretos mejor guardados. Los aficionados a la cocina pueden contar ahora con la ayuda de Pictos Recipe, desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es capaz de deducir los ingredientes y la receta a partir de una foto de la comida. Después de entrenar al sistema con 1.000.000 de ejemplos, el resultado es que Pictos Recipe acierta con la receta en el 65% de los casos. Naturalmente, los ingredientes que no están a la vista se le escapan, pero para esto, el algoritmo puede utilizar algo de ayuda humana. Número 9. Elegir qué ver en Netflix depende mucho de su sistema de recomendaciones. ¿Cómo utiliza inteligencia artificial? Netflix basa sus recomendaciones analizando qué tipo de series o películas prefiere el usuario. Hacerlo a cierta hora del día también da a Netflix información sobre los hábitos de consumo del usuario. Por ejemplo, si entre semana utiliza Netflix entre las 7 y las 9 de la noche, es posible que el usuario sea un adulto, utilizando su tiempo libre. En cambio, si utiliza Netflix entre semana por la mañana, es probable que se trate de un niño, aun cuando no se esté utilizando un perfil dirigido a ellos. Número 10. IBM Watson es utilizado en 55 hospitales y organizaciones sanitarias de todo el mundo. Uno de sus objetivos principales es asesorar a los profesionales de la medicina en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Hoy, Grupo Ángeles Servicios de Salud de México y Hospital Maedens de Brasil ya están adoptando Watson for Oncology, solución cognitiva que apoya la lucha contra el cáncer de mama, pulmón, colon y recto. ¿Y tú? ¿Con cuál de estos avances te quedarías? Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima, humanos suculentos. Bueno, y con esto entonces se da por cumplida a la clase, ¿ok? Entonces esta es nuestra primera clase y un pantallazo general de lo que es inteligencia artificial y lo que se va a ir desarrollando en el transcurso del semestre. Entonces, como podemos ver acá, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver básicamente es desde el inicio de la inteligencia artificial, la línea de tiempo, más o menos desde 1950, más o menos, donde se inició la inteligencia artificial, aproximadamente el año 2000, aproximadamente ahí.
Entonces, donde se divide en dos vertientes, la inteligencia artificial, y ahora, entonces, en el 2016, entonces 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, hasta el 27, 28, hasta el 2030, vamos a poner 2030, entonces podemos calcular que va a ser esta tendencia de redes neuronales, que nosotros le denominamos acá inteligencia artificial moderna. Y a la otra rama, que empezó en 1950, se fue por este camino, que es básicamente la base lógico-matemática, que podemos llamarle la inteligencia artificial tradicional, que también existe. Aparte hay otros caminos intermedios, que corresponden a otros algoritmos de inteligencia artificial que vamos a ver tanto en este semestre como en el próximo. ¿Okay? Entonces, hay otras vertientes también que se acercan más o menos a esta moderna, pero tienen algunas diferencias y tienen más conexiones entre estas, o sea, que son puntos intermedios entre la tradicional y la moderna. ¿Okay? Entonces, es ver un poco esta línea de tiempo de la inteligencia artificial, ¿okay? Para poder entender un poco cómo fue evolucionando y qué algoritmos se utiliza, en qué se aplica. Inclusive muchos algoritmos de juegos utilizan la tradicional, por ejemplo el Pac-Man, de hecho ya es bastante antiguo, pero acuérdense que esos tipos de algoritmos utilizaban la inteligencia artificial tradicional. ¿Okay? Bueno, entonces aquí damos por terminado. Muchas gracias y que pasen una buena semana. ¿Okay? Muchas gracias.